Gloria a Dios. Qué bueno es estar aquí reunidos en el nombre del Señor, ¿verdad? Un poquito diezmados, ¿verdad? Hay como quizás 200 o 300 personas menos de las que suelen venir aquí los domingos. Pero es que el Espíritu se las llevó, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Navidad. Bueno, yo espero que no, ¿verdad? Esto baja un poquito, ¿verdad? Pero mucha gente se va de viaje y cosas. Y otros, pues, que no están muy fuertecitos, pues, le da la nostalgia y se dejan llevar por el triqui triqui. Y viene la brisa y se lo lleva. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. El mensaje de hoy que vamos a buscar en Mateo 13, del 24 en adelante, va a salir ahí, tiene mucho que ver con los tiempos en que vivimos, tiene que ver mucho con la iglesia y su rol y su, ¿verdad? Ministerio en tiempos difíciles, y tiene que ver con aprender a identificar realidades terrenales. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia, dice que ustedes parecen sorprenderse de la hora de la prueba, porque estaban en prueba la iglesia, primer siglo, ¿verdad? Estaban persiguiendo, pero para eso fue, o sea, cuando Jesús le dijo que le iba a dar poder del Espíritu Santo para ser testigos, esa palabra testigo es la misma de mártires en el original. Yo lo voy a dar el Espíritu Santo para que sean mártires. Los van a matar los próximos 300 años. Los van a tirar a la fiera, los van a perseguir. Y pues eso es parte. Y usted dice, pero yo cristiano, el cristianismo no es todo bueno y todo. Bueno, no. Hay una cruz que hay que tomar. Y uno tiene que saber dónde vive. Hay que aprender del Salmo 23, algo más de lo poético. Y decir que dice allí que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no dice, si es que alguna vez andas en el valle de sombra, dice no, aunque ande, tarde que temprano vas a andar en el valle de sombra y de muerte. Si vives en este mundo, tarde que temprano la tribulación te va a visitar. Nosotros no somos predicadores de motivación todo el tiempo y de todo es nuestro y tú confiesas y tú decretas y Dios te da y de esto y el reino es nuestro y somos cabeza y no cola y todo lo que tú pides, si lo crees, Dios te lo da. Eso es wishful thinking que llaman los americanos. Están despertando las iglesias que predican ese tipo de mensaje, están colapsando económicamente, muchas de ellas se están yendo a la quiebra económicamente porque están predicando una mentira. En el mundo hay tribulación. Y yo no predico para que la gente escuche lo que le gustaría oír, sino para que escuchen la palabra profética que fue escrita por el Señor y que es interpretada por nosotros los predicadores. Vamos a leer el trigo y la cizaña, esa parábola, Mateo 13 del 24 al 30, y vamos a interpretar y a desarrollar el tema que hay ahí. Mateo 13, 24 dice así: les refirió otra parábola hablando de Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, hasta la siega. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña
y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, a interpretarla, que la intención del Espíritu Santo para este día se cumpla. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén, amén, amén. Es importante en todos los aspectos de la vida vivir basado todas nuestras decisiones y nuestras emociones en realidades. Promesas de Dios que son realidades porque lo que Dios promete está cumplido ya. Pero en realidades de la vida cotidiana. Por ejemplo, el creer que todo el mundo es bueno es vivir engañado, ¿verdad? Pero el creer que todo el mundo es malo también es vivir engañado. El creer que hay naciones buenas y justas y hay naciones que son malas y que esta nación es buena y esta es enviada por Dios y esta nación es enviada por el diablo, es una ilusión. Realmente la gente que compone los gobiernos son gente generalmente no cristiana y hay mucha falta de integridad en los líderes en el mundo entero, en todas las naciones, mucho abuso de poder de las naciones grandes hacia las pequeñas, mucha explotación de los que tienen más hacia los que tienen menos y mucho engaño, ¿verdad? Codicia, la mayor parte de las guerras tienen que ver con codicia. Una nación codicia la tierra de otra, los tesoros de otra, las riquezas de otra, y así se origina la mayor parte de las guerras. Así que vivimos en un mundo que no podemos ignorar sus cualidades, sus características, y Jesucristo está hablando, está haciendo una parábola aquí, que está expresando lo que es la realidad de que el trigo que representa el reino, el pueblo de Dios, los cristianos, va a crecer junto con la cizaña. En el campo del mundo, que esto representa el mundo, el campo, va a haber dos pueblos cohabitando hasta que venga la cosecha del final de los tiempos y el Señor se lleve a los suyos y la cizaña es atada en manojos y quemada en el fuego, que implica los que no son de Dios van al infierno y los que son de Dios, de Cristo, van a la gloria eterna y a la salvación. Dice, hasta que no venga la cosecha, tienen que vivir juntos en un mundo donde hay maldad, donde hay violencia, donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay traición, donde hay robo, donde hay asesinato, donde hay deformidades morales, donde hay de todas las variedades de pecado que usted se puede imaginar y donde hay mucha injusticia. Y entonces sería uno, ¿verdad? El uno no vivir, no saber eso, pues lo hace vulnerable a engañarse y inclusive a envolverse y unirse a las fuerzas de las tinieblas. Uno de los peligros grandes que corre la iglesia en este tiempo es que se nos disfraza la maldad y lo que Dios condena de justicia y de libertad, de derechos. Las mujeres tienen el derecho de determinar su embarazo antes del niño nacer. Porque nosotros, los dioses terrenales, decidimos que un niño que no ha nacido no es un niño todavía. Lo puede matar en el vientre y ella tiene derecho. Lo mata un día después de nacido y la metemos presa, porque ya era un niño. Pero si lo mató 2 semanas antes o 3, pues no, porque ella tiene el derecho a terminar su embarazo. Entonces lo dice un tribunal supremo, lo aprueba el presidente de Estados Unidos, que está de acuerdo con todas estas pocas vergüenzas. Y entonces la gente, pues a lo mejor lo aprueba el sociólogo, el psicólogo, el profesor de la universidad, la prensa. Y usted llega el momento que usted no se está dejando llevar por la palabra. Y llega el momento que usted tiene que, si usted no identifica que la palabra es la fuente de su fe y de sus valores, y usted permite que la opinión de gente de mucha reputación
modifique lo que dice la palabra, usted termina que uniéndose a los pensamientos, a las huecas y a filosofías, a las sutilezas y huecas filosofías de la raza humana, que va caminando cada día hacia una degeneración, una sociedad decadente. Eso usted se lo dice a una persona y no lo va a entender, ¿no? Decadente era el siglo XVIII, XIX, que no había celulares, no había satélites, no había aviones jet, no había internet. No, nosotros somos los adelantados. Digo, no, decadentes somos ahora, donde no hay vida familiar, donde no hay respeto por los adultos, donde los hijos no respetan a los padres, donde la sexualidad está aberrante y la pornografía está por todos los medios. Esa es una sociedad decadente, donde se destruyen los matrimonios y ya ni siquiera la gente se quiere casar. Eso es una sociedad decadente. Usted tiene que mirar la vida por el cristal de la palabra. No la puede mirar por el cristal de la sociedad, porque la Biblia le enseña que el mundo es enemigo de Dios. Y que el que se hace amigo del mundo termina siendo enemigo de Dios. Usted tiene que partir de esa premisa. Usted tiene que estar, hasta cierto punto, los cristianos vivimos como en una defensiva y en una ofensiva. ¿Ofensiva qué? Esta es mi verdad. Esta es la esperanza de salvación, este es el mensaje de salvación, Cristo es la alternativa, tienes que entregar tu vida, tienes que reconocer tu pecado, tienes que recibirle como Señor y tienes que aprender a crecer y a vivir, a ir creciendo en el conocimiento de Dios para irte formando a la semejanza de la verdad de la palabra y de Cristo. Ese es tu caminar cristiano. La Biblia le llama un camino estrecho, porque el otro camino, ¿por qué? Porque el camino que tiene un Señor y tiene unas reglas y tiene unos principios es más estrecho que el camino de donde tú haces lo que te da la gana. En el camino del reino, la palabra define: esto es lo malo, esto es lo bueno, esto es el reino, esto no es el reino, esto es lo que es verdad, esto es lo que es mentira. Pues un camino estrecho. El camino del mundo es: pues yo quiero hacer esto, lo hago, quiero hacer lo otro, lo hago, quiero la marihuana legalizada, pues yo fumo marihuana. Y si legalizan la coca, me la meto también. Y si no, me la meto escondido. Y tengo sexo con todo el mundo por ahí porque los artistas lo hacen. Y son famosos. Entonces tú dejas llevar, empiezas, no te das cuenta de que hay una lucha brutal, pero brutal, entre la luz y las tinieblas. Que Dios está buscando, anhelando un pueblo que identifique la luz y que se comprometa, gente que cambie, que se cumpla, que lo que está en Cristo el que está en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Dios está buscando, y esta iglesia también, gente que no crea que venir a la iglesia el domingo, ni bautizarse, ni ser bautista, lo hace cristiano, ser pentecostal o lo que sea. Que entienda que un cristiano es una nueva criatura. ¿Sabe que Jesucristo le predicó más a los fariseos que a los romanos paganos? Analice el Nuevo Testamento, los evangelios, y pregunte cuántas veces Dios se puso a discutir con los romanos paganos, Jesucristo, y cuántas veces invirtió en decirle a los fariseos de aquel tiempo que eran un montón de hipócritas. Y va a descubrir que es 50-1. A Dios le preocupa más uno que parece ser y no es, que uno que no es. Porque aquel o uno que es y vive como si no fuera. A Dios le preocupa más ese que es y vive como si no fuera, que uno que no conoce al Señor, porque ese no es de Dios. Es como tú ves un muchacho por ahí con una cerveza en la mano de 9 años y tú pasas, mira ese nene, mira que los padres, ¿verdad? Con 1 litro de ron en la mano, y tú lo ves y dices: mira ese muchacho, qué padre, mira que Dios, mira cómo tiene ese muchacho tan pequeño, y te da pena por él. Pero si es tu hijo, tú corres a corregirlo, porque es tu hijo. Tú no quieres ver a tu hijo, tú lo detienes. No, que usted, ¿quién le dio eso a usted? Y si fue un adulto que le dio eso, tú llamas a la policía y dices: mire, este señor me está pervirtiendo al hijo mío. Pues el Señor se preocupa por su pueblo. Y entonces se está diciendo, junto con ustedes, que son trigo, va a estar creciendo la cizaña. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es una hierba, igual que el trigo, que es una gramínea también. Es una hierba. La hierba tiene unas características particulares. Las hojas son
los nervios de las hojas son paralelas, así corren así hacia arriba. ¿Sabes que las hojitas de los árboles son pinatinerviadas, le llamaban, así para los lados? Esas son paralelinerviadas. Me acuerdo de la botánica vieja. Crecen así, ¿verdad? Y es tan parecida al trigo que se mete dentro del trigo esa hierba, mira lo que es cosa la naturaleza, para disfrazarse, para que no la arranquen, yo creo. Ella no piensa, pero ocurre así. Y está el trigo y la cizaña al lado, y mientras no dan fruto, tú no sabes cuál es trigo y cuál es cizaña. Dice el Señor, cuando dé el fruto, entonces tú dices, este es trigo, y esa que está al lado no da fruto, la arranca y la quema. Y si así será, están mezclados. Y nosotros los humanos no tenemos el discernimiento para identificar quién es y quién no es. Uno, por ejemplo, asume que todo el que está sentado en la iglesia es cristiano y puede estar equivocado. Y puede asumir que todo el que no está en la iglesia no es cristiano y puede estar equivocado también. Puede ser que alguien le haya entregado su vida a Cristo en la casa de corazón y no tiene que estar en una iglesia, no tiene que haber un pastor orar por él, no tiene que hacer nada. Se arrepintió, le entregó los pecados a Cristo y es igual de salvo que si lo hubiera hecho en una iglesia. Alguien puede pasar al frente de una iglesia y repetir palabras y yo le entrego mi vida a Cristo y viene a la iglesia y lo hizo porque la novia le dijo yo no me voy a casar con un inconverso y mami no quiere que yo tenga algo desigual. Y dice, yo le confieso que yo iba a visitar a la iglesia evangélica de Ana Luisa, que el papá era maestro de escuela bíblica y yo iba a una iglesia evangélica porque yo estaba detrás de Ana Luisa y no porque me había convertido. Yo era uno de esos. Así es que el Señor lo que está diciendo es, ustedes van a descubrir que aún en medio de las congregaciones puede haber cizaña. Que hay gente que es enviada para dividir iglesias, que hay gente que es enviada para meter al pecado dentro de la iglesia, que hay gente que se hace disfrazar de siervo, de pastor y no es honesto, o no respeta a las mujeres de la iglesia, o traquetea con el dinero de la iglesia y tiene el nombre de pastor o de evangelista, lo que sea. Entonces el Señor lo que está diciendo es la palabra. Tiene usted que identificar lo que es genuino y lo que es falso por la palabra, por los frutos. Pero ustedes no se pongan ahí, mira, tú, porque a lo mejor hay uno que tiene cara de que se va con el Señor volando, como los fariseos, y son más hipócritas que nada, y hay otro que nunca habla en la iglesia, y ese ama al Señor más que el que se pasa todo el... Así que como uno no es Espíritu Santo, dice, no, crecen juntos. Yo me encargo de separarlos al final. Yo sé quién es trigo y yo sé quién es cizaña. Entonces, ante esa realidad de que los hijos del reino y los hijos de las tinieblas conviven en este mundo al mismo tiempo, la realidad es que tenemos que entender que el diseño de Dios es así. Dios tiene unos escogidos, unas personas que son buena tierra, que dice la parábola del sembrador, que el Señor llama a las ovejas. Y hay otros que nunca van a creer. Le puede predicar Billy Graham el mismo día que Gigi Ávila, Alberto Motesi, Luis Palau, el apóstol Pablo, y si el corazón no está preparado, no va a creer. Así que predicamos el evangelio en paz. Yo predico el evangelio, pero como yo no soy el Espíritu Santo, si alguien se convierte, no es gloria para mí. Y no tengo que hacer una marquita, se convirtieron 8. Uy, qué bueno. No, porque los 8 que se convirtieron fue porque el Espíritu Santo les preparó el corazón. Y si no se convierte nadie, tampoco es desgracia para mí, porque no se convirtieron porque el Espíritu Santo no les preparó el corazón. Así que el Espíritu Santo tiene la responsabilidad de la conversión de la gente. Yo tengo la responsabilidad de predicar la verdad y la palabra de Dios, el evangelio de salvación. Y el Señor entonces va
tocando los corazones que tiene que tocar. Jesucristo lo expresa de esta manera en Juan capítulo 10, del verso 22 en adelante. Juan 10, 22. Jesucristo está hablando con los fariseos y ellos le dicen: pruébanos que tú eres Cristo. Y dice: no, pero es que ustedes no van a creer, ustedes no pueden creer. Ya yo se los he demostrado, ya se los he dicho. Le han visto mis milagros, han visto gente resucitada, han visto cojos corriendo, ciegos viendo, y no creen porque no pueden creer, porque no son de mis ovejas. Hay personas, por eso yo le digo, tú ora por la gente. Mira cómo el Señor manda a los discípulos a predicar el Evangelio. Vayan de dos en dos, toquen en una puerta, en las puertas, y digan de qué parte usted. Venimos de parte de Jesucristo, el profeta, que anda por ahí. Si todo el mundo había oído hablar de Jesús, Él es el Salvador y queremos compartir con ustedes, que ¿verdad? Dice: si lo recibe, deténgase en esa casa y predique ahí. Si no lo recibe, ¿qué dice? Póngase a pelear con ellos y convénzalos a la fuerza ¿qué dice? Sacuda el polvo de los pies y siga a la próxima casa a ver si allí los reciben. Lo que está diciendo es: donde no quieren saber de mí, no quieren saber de mí, dice Jesús. No te vayas a traumatizar por eso. Hay personas que oran solamente por alguien. A la gente se antoja, es la mujer, y entonces todo el mundo, no es que no ores por tu esposa, pero también ora por los demás, porque tú tienes un ministerio de intercesión como cristiano. No, que Pepe no se convierte, y Pepe no se convierte, y oren por Pepe, y pasa el año 80, y oren por Pepe, y Pepe, tú quieres saber, y pasan el 90, y oren por Pepe, y el año 2000, y oren por Pepe, y el 3000, y Pepe se murió y nunca se convirtió. Y gastó toda su vida orando por uno que no era. Y no, hay que orar por los nuestros. Pero hay que entender que uno no es el Espíritu Santo. Entonces, Juan 10, Jesús lo explica de esta manera, del verso 22 en adelante. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Dos cosas, se lo había dicho, y las obras probaban que Él era el Hijo de Dios. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús dijo en otro lugar: nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajese. Así es que Dios es previo en la salvación. No solamente previo porque gestó la salvación antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Es un plan eterno, dice la Biblia, sino que todo el que se ha convertido fue porque el Espíritu Santo lo tocó y le cambió el corazón. Porque acuérdense, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Y los muertos no reaccionan. Le hace cosquilla y no se ríe. Le hinca con un alfiler y no brinca. Porque está ¿qué? Muerto. Y la muerte espiritual nos hace insensibles a la verdad de Dios. Podemos tener libertad para ir al cine. Tenemos libertad para ponernos una ropa de un color o de otro. Tenemos libertad para casarnos con Lola o Juana. Tenemos libertad para estudiar enfermería o biología. Tenemos libertad para lo que sea, ¿verdad? Esas cosas cotidianas. Pero cuando se trata de la salvación, nuestro espíritu está ¿qué? Muerto. Muerto, se cerró. Y tiene que venir el Espíritu Santo a darle sensibilidad a un corazón de piedra y hacerlo un corazón de carne. Por eso Jesús dice,
Ustedes no me entienden, no me creen y no me siguen porque no son de mis ovejas. Es que no puede. En otro lugar dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. No la percibe el hombre natural porque se han de discernir espiritualmente. Y como no tiene espíritu para discernirlas porque está muerto, no las puede discernir. Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos que entender quiénes somos en Cristo. Somos unas personas que Dios nos llamó y nos escogió, nos eligió, nos separó, nos amó, nos llamó, nos convenció de pecado. Claro que el que se convierte no es él, eres tú, pero él es el que te lleva a convicción de pecado, arrepentimiento y a la fe, que tú entonces le entregas la vida a Cristo. Entonces tú eres una persona que tienes un propósito, como escribió Rick Warren, una vida con propósito. Tú tienes un propósito. Tú no eres un capricho, tú no eres alguien, tú no eres una improvisación, tú no eres el producto de la habilidad de un predicador. Si eres nacido de nuevo, tú eres el producto del amor de Dios que te miró y te dio un corazón, te hizo buena tierra, como dice la parábola, de manera que cuando cayó la semilla, dio fruto. Quiere decir que en el mundo hay buena tierra, hay tierra que es pedregales, hay tierra que son espinos, hay tierra que es como el camino, donde la semilla no puede germinar, y hay buena tierra que fue preparada. La tierra la prepara el agricultor antes de sembrar, ¿verdad que sí? El terreno más fértil del mundo, tú no puedes tirar la semilla a lo loco, tienes que sacarle la hierba, tienes que arar y después siembra. Tú no vas a un pasto de que sea una tierra hermosa y lleva semilla de maíz o lleva semilla de berenjena o de pimiento y la tiras así en medio del pasto. No tienes chance, no tienes oportunidad de que crezca. Tú tienes que arar para sacar el pasto, arar la tierra, hacer el surco, ablandar la tierra y entonces tira la semilla. El terreno fue preparado, fue buena tierra porque alguien lo preparó. No se prepara solo. Tienes que entender que un cristiano es alguien con un propósito de Dios, que tiene una misión. Incursión en un mundo que tiene un príncipe que se llama Satanás. Tú eres un invasor en un mundo que tiene dueño. Tú vienes a robarle un reino de personas que están regadas, que tú no los conoces, que Dios tiene preparadas, que son las ovejas que van a escuchar su voz y van a creer. Y la tarea de la iglesia es como vivir, modelar y predicar el evangelio. Pero también la tarea de la iglesia es resistir al diablo e identificar lo que viene del mundo y lo que viene de Dios. Tienes que entender eso. Yo voy a la iglesia, pero estoy rodeado de tentaciones. La televisión, la internet, los amigos, la academia, el gobierno, todo confabula en contra de mi fe y de la palabra. Porque ser cristianismo cultural lo es cualquiera. Cristiano nominal es cualquiera. Para eso lo que hay que hacer es aparecer por la iglesia el domingo cuando tengo tiempo. Si no, llovizna. Y llamarme bautista. Ya. Pero un cristiano nacido de nuevo es una persona que fue declarado heredero de Dios, coheredero con Cristo. Se le dio el Espíritu Santo y se le dio un ministerio de ser embajador en el nombre de Cristo y testigo delante de las naciones. Eso es un cristiano nacido de nuevo. Es un mundo que colapsa delante de nuestros ojos, donde cada vez es más difícil mantener la fe incólume, intacta. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice, hablando de estos últimos tiempos que estamos viviendo, dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ustedes creen que estamos en tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Pregúntale aquí en Puerto Rico que estamos pidiendo dinero y se están llevando hasta los clavos de la cruz. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres. Mucha desobediencia a los padres en los últimos tiempos. Ingratos, que es ingratitud. Yo todo me lo merezco, nada viene de Dios, yo me lo gano. Eso es ingratitud. Impíos, quiere decir sin temor de Dios. Está dándose eso en el mundo. Sin afecto natural. ¿Afecto natural qué es? Amando a los hijos, no matándolos, amando a los hijos. Amando a los hijos más que el trabajo, y que los bienes, y que los autos, que las casas. Amando a mamá y a papá y respetándolos. Eso es afecto natural. Natural, porque son tu familia. Dice, entonces, una característica del tiempo final es que habrá evidencia de afecto natural. La gente se olvida de los viejitos. No tengo tiempo para ver a papá ni abuelo. Está solo y le duele hasta el pelo. Que luchó por la familia, pero yo estoy ocupado. Tú sabes que tengo un party esta noche y no puedo ir. No hay afecto natural. Sin afecto natural. Implacables, quiere decir sin misericordia, sin clemencia. Eso es implacables. Calumniadores, inventando mentiras y murmuraciones. Intemperantes, quiere decir sin control de los apetitos, de la comida, de la bebida, de las drogas, del sexo. Intemperantes. Crueles, eso no requiere explicación. Aborrecedores de lo bueno, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Traidores, confiaste en él, en ella, y ahí de momento te dice que ya no, que hay otra persona por allá. Impetuosos, de la gente se desmanda, ¿verdad? Infatuados, la última Coca-Cola del desierto. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces vemos un mundo que se llena de perversión a todos los niveles. Y la parábola de la cizaña y del trigo te dice, en ese mundo es que yo te he puesto. Y tienes cizaña a tu alrededor. Y hay mucha maldad por todas partes. Hay una perversión a todos los niveles. Yo me siento avergonzado. Lo que está saliendo en los periódicos del mundo entero, de lo que está pasando en Puerto Rico, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza, no que tengamos problemas económicos, porque pues países pobres hay muchos en el mundo. Me da vergüenza que mientras la gente no está recibiendo y no se le va a dar el bono a tal, y no hay para salud, y no hay para lo otro, y hay que estar pidiendo dinero, hayan unos cuantos buitres, que no son los buitres, no son los de los bonos, los buitres viven aquí, robándole el dinero al pueblo, y unos contratos jugosos para amigotes y cosas por el estilo. Hay una inmoralidad que no es solamente que vienen ya arrastrándose, es una cultura política de que cuando yo subo, yo tengo derecho a lucrarme y a lucrar a mis amigos. Y a mí me da vergüenza. Mi mamá estuvo en la política muchos años, fue representante de la Cámara mucho tiempo y vivió y murió y vivió en una casa de una cooperativa. Una casa modesta, porque nos enseñó integridad. Recuerdo que una vez a una urbanización que queda cerca de aquí iban a urbanizar y no podían empezar la urbanización porque había una casita de madera en el medio que desde tiempos, hay una familia de esas que decían antes los arrimados, que vivían ahí, se quedaron viviendo ahí, y el urbanizador la vio con mi mamá, le dijo, doña Carmen, esto le va a dar trabajo a la ciudad y le conviene esta construcción, pero hay una casita ahí, es posible conseguirle una casa, una vivienda a esta persona para que podamos construir ahí. Y mi mamá fue y visitó a esa familia y dijo, si yo les consigo una parcela de terreno del gobierno, ustedes están dispuestos, ay, seré encantado de la vida porque esto no es nuestro, aquello sería nuestro allí, hemos soñado con eso, pues yo voy a hacer la gestión. Y le consiguió la parcela y la persona salió y entonces empezaron a construir la urbanización y el urbanizador fue por casa. Le dice, doña Carmen, estamos bien agradecidos por lo que usted hizo y le tenemos un terreno para usted allí. Mi mamá lo miró. Le dijo, si yo llego a saber que usted me va a ofrecer eso, yo no lo ayudo. Yo no estoy electa para lucrarme de la gente que yo ayudo. Yo no acepto eso. No. Yo aprendí a vivir así. Yo prefiero vivir en una casa de una cooperativa y no en una, porque esa organización era de clase más alta. Yo soy feliz con mi honestidad. A mí me da
dolor que los que tienen posiciones de ayudar al pueblo no sean felices con su servicio y su honestidad. Hay felicidad cuando tú vives y lo haces las cosas con integridad y con honradez y con buenas intenciones. Y duermes bien de noche. No duermes como ladrón. Me da vergüenza con este país. Me da vergüenza. Y después vienen con las excusas de que yo no sabía lo que estaba pasando. Bueno, si en esta iglesia los baños están sucios, yo no soy conserje aquí, yo soy el pastor, es culpa mía. Porque yo tengo que asegurarme que los baños estén limpios. Si los conserjes no hacen el trabajo, si no lo hacen, que aquí lo hacen, pero si no lo hicieran, yo entonces tengo que obligarlo o buscar otro que lo haga. Las luces tienen que estar funcionando. Si están apagadas las luces, es culpa mía. Yo no trabajo en mantenimiento aquí, pero yo superviso y yo me tengo que asegurar que las luces están funcionando. Si tú no sabes lo que hacen tus ayudantes, tú no eres un inepto y no sabes y no sirves. Y el pueblo está pagando. Hemos visto eso en los otros partidos también. No es cuestión de que a veces se agudizan más las cosas, pero hemos visto ya en este país, casi es tradición que el gobierno federal tenga que hacer una intervención contra líderes y funcionarios. Ya me dolió tanto cuando aquel médico, había unos tiempos que la medicina tenía una ética de que uno era médico por amor a la gente, no por amor al dinero. Y aquel médico que consiguió un programa de dirección del Instituto del SIDA, y la gente sin medicina, y la gente muriéndose, y la gente sufriendo, y él allá llevándose, que está preso, creo. Yo digo, pero ¿cómo es posible el dolor de la gente? En este mundo nos ha tocado vivir, iglesia. Este es el mundo que cada día va cuesta abajo, que está teniendo las manifestaciones. Ahora es las matanzas caprichosas, donde tú entras a una escuela, empiezas a dispararle a los niños, a los maestros, a una universidad, o entras a no sé a dónde y matas a la gente, o eres un fanático religioso y hay una multitud, y porque no son islámicos, o son islámicos de otra secta que no es la tuya, y tú te pones una bomba, un automóvil ahí con explosivos, mueren 500, 300, 200 personas que tú no conocías, o tomas una metralleta y acribillas a todo el mundo que tú no sabes, no te han hecho nada. Falsas ideologías que promocionan el odio y la violencia. Los cristianos hemos hecho eso también en la historia. Recuerden la Inquisición. Recuerden cuando los cristianos iban a rescatar el Santo Sepulcro en las cruzadas, que al Señor no le importa un comino el Santo Sepulcro. Dios no es Dios de tumbas ni de muertos, ni Dios de vivos. Y había que ir a matar infieles, que eran los moros, los musulmanes, ¿verdad? Había que ir a matar infieles, los árabes allá, para rescatar el Santo Sepulcro. Entonces hacíamos lo mismo, guerras religiosas. Y de vez en cuando un cristiano o uno que es un fanático va a una clínica de aborto y empieza a poner bombas a disparar, es un loco. Las clínicas de aborto son fábricas de cuerpos de niños que venden después, muchas de ellas, las partes, lo venden como si fueran piezas de auto. Eso están haciendo en Estados Unidos. Lo desmembran y los venden en partes. Células madre y todo eso. Pero nadie tiene el derecho a ir a un lugar de eso, a matar a nadie. Eso no es el carácter cristiano. Estamos viviendo un mundo donde usted tiene que estar preparado porque lo que viene es mucho peor de lo que hay. Está ya llegando a la destrucción de la naturaleza que está profetizada en la Biblia. Un mundo convulsionado donde el mar va a estar ocupando lugares de tierra. Dice la gente, dice la Biblia, sentirá temor por el rumor, el ruido de las olas, sentirá temor porque el mar se estará metiendo en la tierra, terremotos y otras cosas y cambios climáticos.
que vienen como consecuencia de un hombre que no respeta la creación de Dios. Y ese mundo nos ha tocado vivir. Y usted, no es la idea que usted ande por ahí con temores, países vaciándose, donde hay una emigración de cientos y cientos y millones de personas corriendo de un lado para otro. Los cubanos ahora están metiéndose por allá para Ecuador, allá no los quieren dejar salir. Están en Nicaragua, les cerraron la frontera porque quieren salir de Cuba. Descubrieron una vía de comunicación a través había una apertura que se podía ir a Ecuador y a otros países, ¿verdad? Porque eran amigos de Cuba y de ahí cogían y se iban para Estados Unidos. Pues ahora les cerraron la frontera. Todos los días hay 20, 15 mil, yo no sé cuántas personas cruzando hacia Europa en botecitos. Están cerrando las fronteras porque la gente está moviéndose en el mundo entero de un lado para otro como un loco. La gente quiere entrar de México para arriba por montones. Eso está en la profecía en Daniel capítulo 12, en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, dice en el capítulo 12 del 1 al 4, dice el libro de Daniel, hablando del tiempo final, otra vez, lo mismo que habló Jesús. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, hablando del tiempo del fin, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está hablando de la resurrección de los cristianos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que dijo Jesús de separar la cizaña y quemarla y el trigo y ponerlo en el granero. Los entendidos resplandecerán como el resplandor. Los entendidos. Jesús le llamó las ovejas. Los entendidos, los que tengan la iluminación, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Escucha este versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y mira lo que dice del tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y otra cosa, y la ciencia se aumentará. 550 años antes de Cristo. 2500 y pico de años hace que se escribió eso. ¿Cómo podía saber Daniel que al final de los tiempos la gente iba a estar corriendo cuando allí ese tiempo se movían a caballo o a pie? ¿Cómo podía saber que la gente iba a estar corriendo de un lado para otro? ¿Cómo podía saber que la ciencia iba a estar aumentándose de una manera dramática? ¿Cómo podía saber eso el profeta? Bueno, porque era una profecía de parte de Dios. Estamos viendo cómo se mueve el mundo hacia llamarle bueno a lo malo. Acabamos de ver cómo el movimiento gay gana adeptos y gana aprobación en el mundo entero. Empezó siendo totalmente rechazado, ilegal. Después trataron de convencer a la gente y pasó a ser tolerado. Todavía era ilegal, pero pues ya no se perseguía, ya no se condenaba. Después fue aceptado, donde ya no solamente se toleraba, sino se hablaba como que algo bueno. Y después fue legalizado. Yo estoy preocupado que no lo quieran hacer obligatorio. Lo que falta. Estamos en un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo bueno le llama malo. De hecho, está la criminalización de la iglesia. La iglesia está siendo criminalizada. La iglesia es mala para los periódicos, es mala es mala para el sistema, es mala para el sistema político, es mala para el tribunal. Somos gente fanática, gente intolerante, gente que no tiene amor, gente, ¿verdad? Y nos ponen un montón de apellidos, fanáticos religiosos, fundamentalistas, y nos ponen muchos epítetos y muchos apellidos. Ya la iglesia no es popular en el sistema. Estados Unidos no es una nación cristiana, es anticristiana, claramente anticristiana. Este presidente es claramente anticristiano y antivalores. Y si viene Hillary Clinton, peor que él todavía. Y si viene Donald Trump,
Le voy a decir esto. Escuche lo que voy a decir. Si Donald Trump llega a ser presidente, lo cual tiene muchas posibilidades, como va a haber en frente de Rusia una persona prepotente y arrogante que se llama Putin, y va a haber una persona prepotente y arrogante en Estados Unidos que se llamará Donald Trump, prepárese para la Tercera Guerra Mundial. Se lo digo y no estoy bromeando. No estoy bromeando. Son personas que no tienen freno, sensatez, y que pues van a tomar decisiones que van a ir a llevar una confrontación a la raza humana al punto de la Tercera Guerra Mundial, que en este caso ya no será con bombas de pólvora, ni ¿verdad? ni nitroglicerina, ni cosas, ahora será bombas de hidrógeno, bombas atómicas. No tenga miedo, usted no se puede ir de este planeta. Uno tiene que saber dónde está la victoria. Jesús explica la parábola de la cizaña en Mateo capítulo 13, pero en el verso 36 en adelante. Mateo 13, 36. Donde dice así: entonces, Mateo 13:36, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Siembra, va sembrando en el mundo un pueblo, va rescatando gente, ¿verdad? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los que son hijos de Dios, que se convierten. Y la cizaña son los hijos del malo, los que no entienden, los que no quieren recibir a Cristo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, la cosecha, es el fin del mundo, el fin de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, del tiempo, del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe qué? Yo no sé si ustedes se acuerdan de la película, que es esas películas que yo no sé por qué número va allá, porque hay una, ¿por qué número va Rocky? ¿Rocky cuánto? Rocky 18. 7. Hay una que Home Alone va como por la 3 o la 4. Y esta que es Back to the Future, ¿por cuál va? ¿Por la 3 o la 4? Eso es que siguen haciendo una detrás de otra. Pues una de ellas, había un libro que habían traído del futuro para el pasado y estaban tratando de conseguir ese libro. Porque ese libro decía los resultados de las carreras de caballo y todas esas cosas que iban a pasar. Porque el libro era del futuro y lo habían llevado al pasado. El que tuviera ese libro, pues, y podía ir a la carrera y ya sabía todos los ganadores, porque como era del futuro, decía quiénes habían ganado. Imagínate lo que eso representaba en ventaja económica, ¿verdad? El saber los resultados de antemano. Bueno, los cristianos tenemos un libro. Escucha, nosotros tenemos un libro que sabemos los resultados de antemano. Tenemos un libro que nos dice de qué lado está la victoria. ¿Quién es el que va a ganar esto? ¿Cómo va a terminar esto? Que hay unos que creen que son gran cosa, pero solamente son cizaña para ser quemada en el fuego. Que tienen un tiempito en la tierra que es corto, sea 60, 80, 90 años, eso es poquito tiempo en la eternidad, para hacer todo el mal que quieran y burlarse de Dios y traer todo el mal y si son gobernantes, llevar a la nación por donde quieran, y si son jueces, aprobar las leyes anticristianas que quieran, y si son promulgadores de filosofía, promulgar todas las barbaridades que quieran y sacar a Dios del camino, negar la existencia de Dios, burlarse de la iglesia, burlarse de Jesucristo, llamarnos fanáticos, locos, lo que sea. Tienen tiempito para hacer eso.
pero su final es camino de muerte. Y algún día estarán aterrorizados, sin esperanza, con un castigo por delante que dice ahí, que es la eternidad. ¿Sabe lo que es la eternidad? En el lago de fuego, dice. Yo he prendido un fosforito y me he quemado el dedo. Y el fósforo, la cerilla va a tener por allá porque duele. ¿Tú te imaginas tú vivir en el fuego? El lloro, ¿sabes el lloro? El crujir de dientes, gritos y lamentos y los dientes crujiendo por el intenso dolor. Y no es por 10 años, no es por una perpetua de aquí de 100 años, de la que dan aquí. No es por 3 perpetuas de 300 años, ni por 5 perpetuas de 500 años. Es por la eternidad. Quiere decir que cuando pasen 1.000 millones de años, tú estás allí todavía. También dice cuál es el final de los cristianos. Y dice que los cristianos serán reconfortados y toda lágrima será limpiada de los ojos de ellos. No habrá llanto, dolor, ni enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, porque todas esas cosas pasarán en este valle de sombra de muerte que nos ha tocado vivir. Sabemos el final. Tenemos que estar agradecidos porque nosotros no merecíamos lo mismo que los demás. Que Dios nos llamó, que Dios nos sacó del lodo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y nos sentó en lugares celestiales con Cristo y nos llamó coherederos, nos llamó hijos. Tenemos que vivir conforme a nuestro llamado. Termino con unas palabras que están en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, del verso 13 en adelante. 2 de Corintios 4, 13. Mira lo que Dios espera de sus hijos. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, las pruebas de este mundo, ¿verdad? Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, no nos desalentamos en medio de un mundo tan convulsionado. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son como eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí el tabernáculo que se deshace puede estar hablando de dos cosas. Nuestro cuerpo, que es el tabernáculo, el templo donde vivimos, y puede estar hablando de la tierra, que es nuestra habitación, que está destinada, dice la Biblia, a la destrucción. Y dice que los elementos ardiendo serán quemados y la tierra será deshecha. Pero hay cielo nuevo y tierra nueva para los que le sirven al Señor. Sabemos de antemano el resultado de todo este drama que se desarrolla delante de nuestros ojos. Y tenemos que vivir con gracias en la boca, con alabanzas en los labios. Señor, gracias que yo soy de tu familia, que soy de tu pueblo. Gracias que tuviste compasión de mí. Gracias que Jesús por morir por mis pecados. Gracias por recibirme. Señor, quiero agradarte, quiero servirte. Enséñame a vivir, Señor. Yo voy a preguntar antes de terminar si hay alguna persona aquí que no le ha entregado su vida a Cristo.
La decisión más importante de un ser humano no es trabajar, no es casarse, no es criar hijos, es salvar el alma. Piénsalo bien. Todo lo otro es temporal. El infierno está lleno de gente que crió hijos, padres que trabajaron, padres responsables, pero como tú no te puedes salvar siendo un padre responsable, sin Cristo no hay salvación, dice la Biblia. No hay otro camino para llegar al Padre que no sea Jesús. Tienes que tomar la decisión. ¿Qué vas a hacer con aquel que vino a morir por ti? Tienes dos alternativas. O lo recibes o lo rechazas. Al no recibirlo, lo estás rechazando. Tan sencillo como eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos en el nombre del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por la palabra. Señor, gracias porque somos trigo y oramos por los que todavía no son trigo, Señor, que tú toques el corazón. Si son tuyos, Señor, que son de tus ovejas, que escuchen tu voz. Dios mío, llévanos con tu paz a donde vayamos, a nuestros hogares, y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.